mis hermanos. ¿Se dieron cuenta por ahí algún detallito? Bueno, miren, vamos a iniciar, a continuar, mejor dicho, sobre el tema que hemos tratado. Y bueno, pues ya el domingo avanzamos un poco más y voy a hacer un pequeño, pues hoy les había dicho que íbamos a llegar a unas conclusiones. Espero que así sea porque todavía pues sí falta algo, un poquito más. Aquí ya tienen la presentación y las deben de estar viendo. Vamos a iniciar con este texto de Jeremías 23 del 25 al 28. Si alguien lo quiere hacerme el favor de leerlo, pues adelante. He oído las mentiras de esos profetas que pretenden hablar en mi nombre y comunicarse en sueños conmigo. ¿Hasta cuándo esos profetas van a seguir anunciando cosas falsas, inventos de su propia fantasía? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mí, como también sus antepasados me olvidaron y se fueron tras Baal. Si un profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño, pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. No se puede comparar, perdón, me faltó, no se puede comparar la paja con el trigo. Sí, bien, esa es la parte importante, esa última partecita. No se puede comparar la paja con el trigo. Aquí, ¿qué creen que es la paja y qué es el trigo? La paja los sueños y el trigo la palabra del Señor. Así es, no lo podemos mezclar. Bueno, miren, antes de continuar, yo quisiera preguntarles si tienen algún comentario o alguna pregunta para no perder costumbre. Y bueno, porque como les comentaba, pues voy a tratar de llegar a unas conclusiones sobre este estudio. Hay dos partes fundamentales dentro de este tema que hemos analizado de la realidad virtual. Uno es propiamente lo que constituye el tema mismo de la realidad virtual y el otro que se derivó de una afirmación que yo hacía respecto de que no, la Biblia no es, pues, no es aconsejable para que sea guía de nuestras vidas. Y yo creo que esa parte quizás sea un poco eh, incomprensible, pero yo quiero que tengan criterio abierto y paciencia para que escuchen y veamos por qué. Ciertamente el domingo decía la hija de nuestra hermana de allá de las bajadas, Marcela, decía, ¿por qué no se debe de confiar? Porque nosotros la tergiversamos o la interpretamos como queremos. Y en ese sentido, pues efectivamente yo les ponía por aquí esta gráfica en la que sí de alguna manera dice en una, lo fácil es cuando a través del versículo pues es lo que nosotros queremos y por ejemplo dice nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pidieras en mi nombre yo lo haré, pues está muy cómodo, ¿no les parece? ¿Qué le podemos pedir? Todo. Pero por otro lado también hay otra cuestión de entender que es precisamente lo que estamos viendo en este texto del profeta Jeremías, en donde Jehová está diciendo que sus profetas, los profetas que guían a su pueblo desde hace miles de años cuando era su pueblo, dice, están engañando al pueblo porque ellos están diciendo lo que ellos soñaron, lo que ellos se imaginaron o lo que quieren decir. Y ahí de esa manera les dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Sabemos que la profecía en términos generales es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Así que la labor de un profeta no es otra cosa más que traernos el mensaje de Dios. Lo que Dios nos quiere decir, ellos nos lo traen.
Entonces se dan cuenta de la importancia de un profeta porque es la misma palabra de Dios. Así que, pues, ¿quién no les va a creer? Pero aquí lo está diciendo a través del profeta Jeremías y se enoja Jehová. Ahora, yo quisiera ponerles, y de hecho voy a ponerles un poquito, este, ay, aquí eh, lo voy a poner así en este es el capítulo, están viendo ustedes aquí. Yo les pediría si pueden tomar la pantalla completa y fijarlo, el texto, eh, fijarlo en su pantalla para que puedan verlo lo más que se pueda. Fíjense aquí el versículo 14, habla, el profeta Jeremías es uno de los profetas más dolorosos para el pueblo de Israel, en donde les profetizaba mucho sufrimiento y dolor, porque también el pueblo abandonó a Dios, le fue infiel y tuvo serias y graves consecuencias, pues vino la persecución, vino el cautiverio y vinieron enormes y grandes desgracias en el pueblo de Israel porque ellos se alejaron de él. Y dice aquí, pues, quisiera leérselos todos, pero todo prácticamente el libro de Jeremías habla sobre esto. Y aquí precisamente surge ese texto. Y fíjense en lo que dice este versículo en particular, el 14 y 11. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón está tan enojado Dios que le dice, si tú me ruegas, te voy a contestar con una bofetada? Esa es la idea que tendríamos nosotros, pues, de la predicación de lo que esperaríamos de Dios. Pues no, y yo no creo que hoy día ningún predicador, obispo, maestro, pastor o como se le llame, diga estas palabras o algo parecido a lo que está diciendo el profeta Jeremías. Y le fue muy mal a Jeremías, estuvo en la cárcel, en una cisterna, lo golpearon, lo iban a matar por decir la verdad, porque no la querían oír. Entonces, esto yo quiero establecerlo como contexto, ciertamente, porque aquí en el texto es muy duro. Por eso, mis hermanos, si no somos capaces de ser objetivos en el conocimiento de la Biblia y pretendemos que nos guíe, vamos a excluir esto que a nosotros no nos gusta y que yo creo que a nadie le va a gustar que le digan lo que el Jeremías le estaba diciendo al pueblo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué tiende a hacer? Pues a formar su propia realidad, su propio mundo, y eso es lo que yo les decía que se llama realidad virtual. En esta realidad virtual, en la cual, me voy a regresar un poquito a ponerles, en la cual se vive un sueño en el que todo es maravilloso, todo vendrá bien. Nada más a modo de gráfico les pondré los eh, todo esto que el hombre sueña, todo esto se ve maravilloso. Y no hay, aquí estamos viendo una representación del reino de Dios, del reino de los cielos, de la nueva Jerusalén, como pretenda describirla en Apocalipsis. Por acá vemos el Olimpo, una imagen del Olimpo también, que corresponde al panteón griego. Acá vemos el Valhalla, que es dentro de la cultura vikinga, donde iban a gozar después de morir y pasaban la eternidad en plena felicidad y gozo. Y aquí, por último, pues vemos también una representación gráfica de lo que el profeta decía de cómo será ese nuevo mundo.
y que hoy ponderan muchas de las religiones cristianas como el fin y propósito de seguir el camino de nuestro Dios. Y todo esto, bueno, pues el hombre busca que esa sea su realidad. Así que esto se forma esa ilusión y que, como dice la definición que ven ahí, esta segunda acepción que dice esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo, pero que no es otra cosa más que una imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos, fíjense bien, por la imaginación o causados por engaño de los sentidos. Y ya pues hemos hablado y explicado más o menos lo que es la realidad virtual y el porqué de esto. Bueno, ya llegamos aquí y vamos ahora pues a entrar a esta parte de las conclusiones. Y en las conclusiones, bueno, yo por aquí quiero preguntarles, mis hermanos, ¿por qué el hombre busca constituirse una realidad que no, que le sea conveniente, que le sea agradable? Eh, Vamos a ver, Ruth, ¿por qué crees que lo hace? Muchas veces por conveniencia, Así es, ¿no? estoy totalmente de acuerdo. Ujú. A ver, vamos a preguntarle a alguien más. Este, Pablo, ¿por qué crees que el hombre se refugia a veces en esas ilusiones y se crea esa realidad virtual? ¿Qué puede ser que lo cause? ¿Que por qué el hombre se refugia en qué dices? En una realidad virtual que le sea conveniente, en una ilusión, en un sueño. Bueno, porque dicen que soñar no cuesta nada y pues sí, efectivamente es nada más una ilusión porque no llega a ser realidad, ¿no? Y como no cuesta el soñar, pues es fácil soñar, que viene siendo, repito, una simple ilusión, ¿no? Así es, gracias. Bien, exacto. Más explicado no puede ser. Sí, miren, vamos a poner aquí algunas de las causas o las causas que pueden hacer que precisamente el hombre caiga en esta condición. ¿Saben qué? Porque la vida es dura y la naturaleza, nuestro mundo es agresivo. Les decía el domingo, ¿se acuerdan del estudio de nuestro hermano Saúl en donde decía que Dios hizo una tierra apta para nosotros, que nos diera cobijo y nos diera alimento y sustento, pero que fuera de la tierra era muy difícil o imposible que el hombre sobreviviera? Bueno, ahorita nos damos cuenta de lo difícil que es vivir en la tierra, con estos calores y la sequía y todo lo que está aconteciendo. Podrán decir mis hermanos, es que lo provocamos, estoy totalmente de acuerdo, pero eso no quita que la vida es muy difícil, muy dura y que entonces buscamos un refugio, algo que nos sea más soportable. Otra de los puntos es que es la necesidad creada del confort, es decir, nos hemos acostumbrado, como dice nuestro hermano Pablo, a lo bueno, a estar cómodos. Entonces buscamos lo que nos dé confort, nos conforte, nos haga estar tranquilos, a gusto. Otra de las causas es la debilidad del hombre para adaptarse. Cada vez nos cuesta más trabajo adaptarnos y buscamos que se adapten los demás y el entorno a nosotros. Otra de las cosas importantes de esto es el fracaso en la integración a las condiciones de vida social, laboral, etcétera. Es decir, una cierta inadaptación. Otra de las causas son los estándares de moda que hoy son excesivos, es decir, pues se buscan tener pues el último iPhone, la última computadora, la ropa de moda, etcétera, y se busca cada vez tener más y más. Y bueno,
Por conclusión, como decía bien nuestro hermano Pablo, porque busca la facilidad de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace evadirse? Cuando no lo puede, lo hace a través de las drogas, del alcohol o de las drogas. Pero siempre busca evadirse a esa realidad virtual, que él se sienta cómodo ahí. No enfrentar la verdad, que la verdad golpea y es dura, pero hay que luchar contra ella, porque una vez que se logra vencer, somos más que vencedores. Ojo con eso. Bueno, esa es la parte que corresponde a esta parte de la realidad virtual. El otro punto que tratamos aquí y que vimos es la incomprensión de la Biblia en general y del Evangelio en particular. ¿Por qué? Yo les pregunto, aunque tal vez ya tengan la noción de por qué el hombre en general, el cristiano me voy a referir específicamente, en realidad no le entiende a la Biblia. A ver, por ahí, ¿a quién está? A ver, Rocío, estás muy callada. Mande. ¿Por qué podríamos decir que el cristiano hoy en día le cuesta mucho trabajo entender la Biblia en general y los evangelios en particular? Lo que pasa es que también la gente busca las cosas más fáciles. Ahorita ya la juventud, en lugar de ponerse a leer un libro, ve un video cortito. Quiere las cosas muy rápido, muy fáciles. Entonces no tienen esa capacidad de lectura y de comprensión, por un lado. Y por otro lado, también el lenguaje, dependiendo de la Biblia que manejes, pues lo toman como obsoleto, no le ponen el interés. Yo creo que va por ahí más que nada. Ajá, sí, sí, claro, efectivamente. Eso es una parte fundamental y sobre todo va muy ligado con lo de evadirse de la realidad, de no enfrentarse, de buscar lo fácil, lo cómodo, lo agradable, de sentarse y solamente recibir. Pero, mis hermanos, definitivamente, si no nos movemos, si no nos esforzamos, no obtenemos resultados. Miren, es que el hombre, en primer lugar, no reconoce la bendición de Dios. Dice la escritura que cuando Dios hizo al hombre, lo bendijo y le dio potestad sobre su cuerpo y sobre toda la creación que él hizo. Y resulta que ahora la creación lo está dominando, se pelea con ella, se pelea consigo mismo, no tiene agua, se está muriendo de calor, estamos viviendo en condiciones extremas. Por un lado, la riqueza mal distribuida, hay quienes tienen hambre, quienes desperdician el alimento. Es responsabilidad del hombre. Viene la bendición, ¿y en qué se convirtió? En maldición. En maldición, a final de cuentas, entonces, si no se reconoce, no logramos reconocer que la bendición de Dios está presente en nosotros y que somos benditos de Dios y que todo lo podemos, como dice el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y necesitamos estar constantemente recordando a Dios que nos bendiga, que nos fortalezca, que nos ayude, porque somos débiles, porque somos pobres, porque no podemos, porque no. Entonces, pues eso es no reconocer esa grande bendición que desde la creación del hombre Dios se la hizo. Otra de las cosas es la desconfianza, el no confiar en la palabra de Dios, es decir, la poca fe. Nuestro Señor Jesucristo ya le decía a sus apóstoles, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué no creen? No eran peores que nosotros. Al contrario, cuando menos lo seguían y aunque no lo comprendían, no lo abandonaron. Para nosotros nos cuesta mucho trabajo entender eso. Así que la fe realmente es escasa. Y el hombre vive temeroso, tiene miedo de todo, porque y ese miedo es también consecuencia de su inadaptación a la propia sociedad que el hombre creó. Por eso hay tanto crimen, por eso hay tanto problema social, hay un abismo entre las clases sociales, gente, como decía, que no tiene ni para comer, que se está muriendo de hambre, y gente que lo derrocha, gente que no sabe qué hacer con todo lo que tiene,
y gente que quisiera tener lo mínimo para sobrevivir, y esa desigualdad tan enorme, tan profunda, a veces dijéramos, bueno, pues que a los que tienen mucho denle a los que no tienen. No es tan fácil, no es tan sencillo. Y además viene también la propia naturaleza viciosa del hombre que ha desarrollado a través del tiempo, y que eso es un fenómeno que podríamos ver también digno de analizar con más calma. Y bueno, aquí precisamente tengo para que podamos tratar de entender un poquito eso. Están viendo ahí esa gráfica en donde dice conciencia contra consciencia. Parece lo mismo, pero hay una diferencia en ello. Vamos a tratar de entender esto para comprender el porqué de estas conclusiones que llegamos. Miren, vamos a ver ahí las definiciones de conciencia. Es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Mientras que conciencia es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal, en base al conocimiento de sí mismo y de su capacidad para actuar sobre su entorno. Si nosotros lo desglosamos en la primera parte, se parece mucho al adaptarse a una realidad, no realidad virtual, sino realidad verdadera, y poder enfrentarse. Para ser capaces de desarrollar al máximo la capacidad que Dios nos dio, nosotros podemos adaptarnos a las condiciones más extremas. ¿Y saben qué es lo que pasaría en todo caso? Que ganaríamos, porque si esas condiciones nos acaban, reino prometido tenemos, eterno e inmortal. Así que, ¿qué perdemos? ¿Qué podemos perder? ¿De qué podemos tener miedo? Entonces, esa capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella, hay que entrarle, como dice en Belén cantando, o agarrar el toro por los cuernos. No tenerle temor. No va a pasar más que allá de que caigamos a dormir en una tumba, a descansar para levantarnos un día glorioso. Es todo lo que puede pasar más. Así que no. Y al mismo tiempo también la conciencia tiene mucho que ver con el segundo postulado. Es decir, el entendimiento de la relación que tenemos para con Dios. Porque, como dice, es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal, en base al conocimiento de sí mismo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros invariablemente es tratar de reconocernos. Es decir, saber las capacidades, nuestros vicios, también nuestras virtudes, ser consciente de lo que podemos y no podemos hacer, para no emprender tareas aquellas que no vamos a poder, sino al contrario, para que también tengamos el valor de hacer las tareas que sí podemos hacer, pero que a veces por comodidad, por flojera, por lo que sea, no las emprendemos. ¿Sí? Dice también la capacidad para actuar sobre el entorno, es decir, sobre lo que está por acá, por fuera de nosotros. Miren, esto aquí, es importante reflexionar en esto, porque aunque los dos vocablos etimológicamente derivan de latín, que es conscientia, que es conocimiento compartido. Y ese término viene de dos raíces, de cum, que es ciencia o con conocimiento, ¿sí? De cum y scientia, que es con conocimiento. Así que ese es el mismo origen. El diccionario a veces se confunde, a veces se toman de igual manera, pero tiene algo muy fundamental y que es importante que nosotros lo reflexionemos, porque ser conscientes es, como dice la definición, el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Pero ahí es donde precisamente va a entrar el tema que habíamos visto sobre la madurez ciudadana, que representa la calidad del respeto de las personas hacia sus semejantes.
Cuando nosotros podemos entender estos dos términos en su justa dimensión, separarlos y ser consciente de ellos, podemos actuar con esa madurez y esa calidad moral que nos va a facilitar la vida a nosotros y a los demás. Y eso es lo que se esperaría que la mayoría pudiéramos buscar para vivir en sociedad. Pero eso se va a lograr si cada uno de nosotros, de manera personal y particular, progresa en percibir qué agrada, qué molesta y qué facilita la convivencia. Esto, mis hermanos, no sale así simple y sencillamente de entender que somos una sociedad y que hay reglas y normas y leyes que nunca o que a veces tendemos a no entenderlas, a no comprenderlas y no respetarlas. Yo les comentaba precisamente de que esto, si lo traemos a nuestro propio entorno, dentro de nuestra comunidad religiosa, de nuestra iglesia, y les decía algo muy simple: si no nos adaptamos a las reglas que impusimos y que nosotros, cuando aceptamos ser miembros de esta iglesia, las aceptamos con ello, entonces no podemos avanzar más. Dice, y lo conocen perfectamente bien el texto que dice: si en lo poco me sirves, en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo poco? Ya tenemos las normas o las reglas que rigen esta pequeña comunidad cristiana. Pero si no somos capaces de respetarlas, no somos capaces de adaptarnos a ella, ¿cómo nos vamos a respetar o cómo nos vamos a adaptar a la norma universal de Dios, que es mucho más grande? Yo les ponía el ejemplo precisamente, les decía el domingo, ¿a qué horas es el estudio? Todos lo saben, a las 11 de la mañana. Me estoy refiriendo al estudio en Veracruz, en Vicente Barrios. Y dura 1 hora y media y se supone que sería de las 11 a las 12:30. Y no somos capaces de respetarlo. Llegamos a la hora que queremos y comenzamos a la hora que podemos y terminamos a la hora que se puede. Sí, ciertamente las circunstancias a veces nos van a obligar a que nosotros no podamos cumplir. Eso es cierto. Es imposible que si te quedas atrapado en medio de un congestionamiento, de un paro o algo, solamente volando llegarías, por ejemplo. Pero también hay que entender que a veces nos cuesta trabajo levantarnos de cama o despegarnos de la televisión o de, no sé. Y a veces eso nos causa de que, ahí se va a acabar el capítulo, ahorita que termine y ya me voy. Cosas como esas que nos distraen y que debemos de evitarlas. Tenemos que poner bien fija nuestra mira en lo que queremos y tener esa capacidad de poder ser puntuales en ese, porque si no, no vamos a avanzar. Así que en realidad, como les comentaba, esto de la convivencia no, básicamente no es que se dé de por sí solo. Y es que realmente el bienestar social depende más que de los vecinos con quienes se comparte el ámbito, es el deseo de no incomodarse mutuamente, es decir, de estar en paz con todos. Si se acuerdan del estudio de nuestro hermano Pablito del respeto, ahí está bien explicado, ¿no? Así que tenemos que entender también, y esto es lógico, que siempre vamos a buscar el bienestar, pero no hay que dejar de tener siempre presente que la prosperidad en uno puede significar la pobreza en otro. Y aquí surge la cuestión moral: si hemos de restringir nuestra libertad de buscar la prosperidad en función de la estrechez de los demás. Es decir, ¿se vale que yo busque prosperar o tengo que estar igual que todos los demás en las mismas condiciones de pobreza para estar todos parejos? Y esto es muy importante, mis hermanos, porque esto tiene que ver mucho con el verdadero sentido de la libertad. Y esto radica no en poder hacer lo que uno quiera, sino saber hacer lo que uno desea. Es decir, saber, ser. Esto implica ser consciente
de que nuestras acciones pueden afectar a los demás, pero esa afectación se da en dos sentidos: que perjudiquen o que beneficien a terceros. Ahí es donde entra la conciencia. ¿Qué vamos a hacer? Que nuestra acción, miren, por ejemplo, cuando se le da, para ser justos, un comerciante pues debe de pesar exactamente 1 kilo y le pagan 1 kilo, pero la persona puede afectar y puede darle un poquito más, pero al mismo tiempo también la persona le puede decir al empleado, ¿sabes qué? Mira, toma esto más de propina. Entonces las acciones pueden afectar o beneficiar, porque también el tendero puede decir, aquí le quito 200 gramos y le doy nada más 800. O el otro le dice, ay, fíjate que no traigo cambio, nomás traigo 9 pesos y después te traigo el peso y ya no lo vuelvo a ver. Entonces, ahí entra la calidad moral para cómo es que vamos a afectar a terceros. Porque aquí es muy importante que en esto se añade la intención. Si deliberadamente se es consciente de la afectación a terceros, y si es así, entonces se puede controlar. Es decir, acuérdense que esto es la parte importante, que solamente nosotros podemos controlar nuestras propias acciones y desencadenar, por supuesto, en reacción las de los demás, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Y eso invariablemente que puede restringir nuestra libertad de hacer las cosas, porque entonces pues nos vamos a limitar de ciertas cosas. Así que mis hermanos, pues aunque un poquito ya atropellado y ya tratando de, de conjuntar todos estos temas, de llegar a una conclusión general, de sacar un propósito de todos estos estudios, pues solamente quiero decirles, mis hermanos, que en conclusión, vivir en libertad, ojo con esto, vivir en libertad no significa hacer lo que yo quiera, sino significa saber vivir la libertad que Dios nos dio, el libre albedrío, lo que hacemos, con dos elementos que son lo que tenemos ahí, ciencia y conciencia. Yo no queda más que, mis hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera preguntar o o aportar, adelante, para dar conclusión a este tema y pues hacer entrega de la guardia que hoy se va a realizar para con nuestro hermano y Pablo. ¿Sí? Bien, pues que Jehová les bendiga y les guarde.